Esto es Sonrisas a la Tinta, donde tu sonrisa es la que pinta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, muchísimas gracias. Estamos dando inicio a esto que es Sonrisas a la Tinta, donde tu sonrisa es la que pinta. Muchísimas gracias. Ya entrando aquí en el mundo de los trazos del humor, qué bueno que te incorporas. Un abrazo de todo corazón. Y bueno, pues vamos a tener el día de hoy, ya se están dando cuenta, un magno platillo, una magnífica entrevista. Me estoy refiriendo a estar interrogando, estar cuestionando, estar platicando, conversando, intercambiando ideas, ni más ni menos con el genialísimo Matt Bay. Matt Bay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi estimado Loy, un gusto saludarte y sobre todo a tu audiencia, un gusto estar aquí contigo. Igualmente, Matt Bay, muchas gracias. Este que te habla, como ya lo comentaron, Luis, Oscar Manuel Rodríguez Ochoa del diario El Capitalino. Un abrazo a todos y claro que sí, nuestras formas de contacto a través de correo electrónico para que interrogues aquí a nuestro invitado. Este es luy6618@hotmail.com y también a través de WhatsApp con el prefijo más 52 si nos llamas más allá de las fronteras de México. El número es 55 27 16 02 97. Aquí que bueno, pues vamos a iniciar esta charla amena. Háblanos un poquito en este caso. ¿Cuál ha sido tu experiencia dentro de lo que es la censura en México? Vamos ya entrando posteriormente en otras preguntas, pero inicialmente, ¿cómo has visto, cuántas veces has sido tú víctima de esos hachazos que nos dan luego los editores que dicen, este cartón no va por las razones que sean? ¿Cómo has experimentado esto de la libertad de expresión y la no libertad de expresión? Como tal, por ejemplo en Horizontum, que es mi trabajo más reciente como caricaturista, tanto en hacer animaciones como en hacer cartón político, internamente nunca recibí una censura de mi director o el director editorial, más sin embargo sí me doy cuenta que ya en la opinión pública, en los usuarios, en los que ven el material, sí se dan opiniones muy duras, te tachan a veces de, cuando eres crítico de algunas cosas que tú consideras que se deben de criticar, te tachan de derechista, de fifí, de que realmente, como dicen, ¿dónde estabas? O te daban chayo antes y como no lo tienes ahora, pues haces esto. Eso sí ya se ha vuelto más abierto, ¿no? Se ha polarizado mucho esta cuestión de tacharte o estigmatizarte en algún sentido cuando criticas, cuando realmente la democracia es eso, ¿no? En una democracia real tú tienes la libertad de expresar y de sentir y de tener un punto de vista diferente al que se ejerce o al que pueden ejercer muchos en ese sentido. Y una democracia se debe de alimentar de eso, ¿no? De la diversidad de opiniones. No debe de existir una opinión única, si no, olvídate a dónde caeríamos en esa situación. ¿Cuál es el escenario que se ve en los medios de información internacionales en el contexto global? ¿Cómo ves tú esto efectivamente que dices, la no democracia, la sí democracia, las oportunidades que se dan a los medios, a la gente misma para expresarse en el mundo actual? ¿Cuál sería tu percepción? Creo que hay dos conflictos muy visibles que nos ponen en esta disyuntiva de cuando se pierden estas garantías. Uno, por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania. En Rusia está prohibido decir que estás en contra de la guerra, decir que no apoyas la guerra, porque eso en automático te causa una sanción, y una sanción hasta de cárcel, de 1 o 2 años. Entonces, en ese sentido, el que no te permitan expresarte libremente, de que no estás de acuerdo con algo, pues eso es algo terrible. El otro caso pues es Nicaragua con Daniel Ortega, ¿no? El más reciente hecho de que en un avión subió a 40 personas que eran opositores a él y los mandó al exilio, simplemente tal cual. ¿Por qué? Pues porque no consideraba que su opinión cabía dentro de la visión del país que él tiene, y su visión del país es su opinión única. Y eso es lamentable, ¿no? Porque muchos nicaragüenses pues viven en el terror de que ya no pueden expresar abiertamente su opinión de lo que ven y de lo que pasa en su país, y eso es terrible. Esos son dos ejemplos muy claros de cuando se trata de imponer una visión única, sin que haya esa posibilidad de que pueda haber esas voces distintas que pueden nutrir
a un país y sobre todo a la democracia. Ok, ya pasando en el contexto periodístico de la relación que guardan los medios de comunicación con el actual gobierno, con los gobiernos anteriores, ¿cómo ves, cómo se está dando aquí esta relación, esta interacción política con gobierno, con presidencia, con todos los que están llevando aquí las arcas de la nación? ¿Cómo estás viendo este factor en el cual muchas veces el caricaturista, el periodista, tiene un acercamiento importante hacia los representantes del gobierno? No sé, en este sentido, ¿habría algo que nos podrías comentar de forma importante que tú consideras? Sí, yo creo que al final, sin duda, se volvió a abrir un frente en donde pues el presidente en la mañanera critica a todos los medios que no están con la visión que él quiere que tuviera, por ejemplo, La Jornada, pero pues desafortunadamente para él, pues no todos los periódicos son La Jornada. Sin duda La Jornada pues ha sido un periódico cercano al presidente, pero pues periódicos como El Universal, El Reforma, Excelsior, que pues se han manejado con una línea distinta, pues han amanecido con esa crítica, ¿no? Animal Político y otros medios también más pequeños, pero que se están abriendo paso, también han sido objeto de esa crítica, ¿no? Pero no solamente es el medio, sino el medio pues, se ve reflejado en los reporteros, hasta en los mismos caricaturistas, ¿no? Entonces creo que al final de cuentas estamos en esa batalla en donde el presidente trata de imponer una agenda, una visión, pero esa visión de pronto choca con la realidad de que le exhiben y le dicen, bueno, que la información que tenemos es esto, y no coincide con lo que usted nos dice. Entonces, en esa situación, pues sí estamos en esa lucha, ¿no? Por tratar de mantener abierta la frontera de la información y no abierta solamente una sola visión o una sola información. Claro. Porque creo que al final, como te dije desde hace rato, una democracia se alimenta de una visión diversa y en este caso también de un periodismo diverso, ¿no? Porque en este caso el hecho de tener solamente un periodismo y solamente una visión, pues no nos conduce a nada. Digo, en Cuba sin duda existe solamente un diario, que es el Grama, y ese es el diario oficial y es el que todos tienen que leer y es la única visión real. No hay más. Y yo creo que en ese sentido, pues, si nos jactamos de ser todavía un país democrático, creo que debemos tener el derecho de tener diferentes medios que puedan tener una diferente visión sobre muchas situaciones que pasan en el país. Perfecto, pues antes de irnos a un corte, háblanos un poquito de esa postura de liderazgo social, ¿verdad? ¿Qué tanto está influyendo la caricatura ideológicamente, haciendo conciencia en el México actual, el poder de penetración social que tiene la caricatura? Sin duda la caricatura a lo largo de la historia ha sido una herramienta importante porque al final su nacimiento es ese, ¿no? Es una manera de criticar al poder. En aquel entonces, pues cuando nació la caricatura, un ejemplo que me viene a la mente fue precisamente en México, ¿no? Con Bernardo de Galvez, que fue el primer gobernador que se le hizo una caricatura con un versillo. Antes los versillos eran una caricatura invisible porque tú leías el verso y te imaginabas la situación en tu mente. A raíz de que anexan su caricatura con el verso, pues se vuelve una sátira muy profunda porque ya sabes a quién va dirigida de una forma más directa, ¿no? Y a raíz de eso precisamente la caricatura esa es su función, ¿no? Una manera de criticar al poder y de lo que no está bien hecho. Creo que en la actualidad la caricatura sigue teniendo ese poder, ¿no? Sin duda, como los caricaturistas que mencionamos hace rato, tienen ese poder, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando en una mañanera el presidente empezó a nombrar caricaturistas que para él no eran cómodos, como gente que no estaba dando un buen trabajo hacia lo que él hacía como presidente, pues se abrió el debate, ¿no? Decir, bueno, si es válido hacer esto o no es válido. O sea, hasta dónde es posible que alguien diga esto está bien o esto está mal, y hasta dónde uno puede tener la libertad de opinar algo diferente a lo que el presidente ve, ¿no? Y ahí estamos atorados en ese punto, ¿no? Si hay caricaturistas que mantienen esta tradición crítica, lo habíamos platicado, Chavo de Toro, el mismo Alarcón, Pacaso con su trabajo, cada uno como nosotros en nuestra trinchera hacemos lo propio. ¿Por qué? Pues porque vemos cosas que no compartimos. El mismo Paco Calderón, que también ha sido muy mencionado, con su trabajo ha sido muy crítico, y como lo expresó, si yo veo que algo no está bien, pues claro que tengo la libertad para expresar en lo que no estoy de acuerdo. Si alguien comparte mi visión, adelante, y quien no,
pues está muy libre de decir que no lo quiere ver o no le gusta y se acabó, no pasa Sí, nada, ¿no? así es. Pero debemos tener esa libertad. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a entrar en lo que ya saben todos, a los trazos de Matt Bay, que nos tienen preparado aquí un dibujo, un cartón excelente con la calidad que a él le caracteriza. Vamos directamente aquí con cámaras y micrófonos a ver aquí su trabajo que nos prepara. Adelante, por favor. Esto es Sonrisas a la Tinta, donde tu sonrisa es la que pinta. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos aquí ya de regreso y bueno, continuamos aquí con esta interesante entrevista. Háblanos, Matt Bay, sobre los caricaturistas que más han influido en la sociedad, en el periodismo, los más representativos de la caricatura mexicana. Digo, dentro de lo que tú conoces históricamente, sería importante aquí que nuestros amigos conocieran tu punto de vista. Sin duda, creo que de los que yo recuerdo antes de ser caricaturistas y gozaba ver los fines de semana era el suplemento de La Jornada, las historietas, ¿no? En donde pues veías trabajo desde el mismo Magoo, Ahumada con El Mundo en el Limbo, Gis y Trino, que eran maravillosos. Creo que sin duda eran los que se llevaban la atención de los fines de semana por sus personajes, el famoso Santos, quienes más colaboraban en aquel entonces, Tacho, Merlín, Davico. O sea, era una diversidad grande de dibujantes y caricaturistas que hacían un humor distinto al que en aquel entonces también se hacía, ¿no? Y era divertidísimo. La verdad que yo me acuerdo que luego salía temprano nada más a buscar a La Jornada pues para ver las historietas, ¿no? Porque era lo que realmente querías, semana a semana. Y yo creo que ellos te marcaron una pauta, sobre todo en el sentido de ver la caricatura y el humor fuera de lo político, sino el humor por el humor. El Limbo de Ahumada era una maravilla. Creo que era algo que a mí me impactó, el ver la secuencia de la historia y al final a veces el remate era una pequeña frase, pero esa frase te decía todo de lo que representaba Ahumada, en paz descanse. Y sin duda, pues bueno, Gis y Trino, que te puedo decir, ¿no? Su humor tan ácido, tan crítico en algunos sentidos, pero sobre todo crítico también hacia la propia sociedad, ¿no? De cómo ellos veían y cómo representaban y nos representaban en muchos aspectos con esos personajes, ¿no? Creo que para mí sin duda ese suplemento me marcó mucho en ese aspecto. Perfecto. ¿Cómo ves a los medios actuales, los directivos, el trato que tienen los caricaturistas? ¿Qué tan respetado es el caricaturista? ¿Qué tan bien visto? ¿Verdad? Háblanos un poquito, opiniones generales, de experiencias propias, quizás con los compañeros. ¿Cómo verías tú esta relación? ¿Al caricaturista se le da el lugar que se merece en México? Se ha vuelto complicado por lo que decíamos anteriormente, digo, hablando de experiencias personales.
un medio importante, fui a tocar las puertas, les gustó mi trabajo, me dijeron que les parecía muy interesante, pero que pues no había paga. Sí me daban foro, pero que no había paga. Y a mí pues me pareció ahí sí como que algo difícil de asimilar, ¿no? Porque al final de cuentas pues nuestro trabajo creativo pues no es un hobby, no es un entretenimiento, es algo que vale, ¿no? Es algo que tiene un precio y un valor en ese sentido. Y que te reduzcan de pronto al, pues yo te doy el foro, pero pues no hay dinero, pues entonces ¿de qué vamos a vivir, no? Digo, yo entiendo que a veces nuestro trabajo en la red pues les da like, les da visitas, y ellos venden sus páginas en internet por el número de visitas, y entre más visitas tengan, pues van a tener mayor anuncios. Entonces, si ellos se benefician con tu trabajo, pues justo era que te den un pago por tu trabajo, porque está contribuyendo a que tenga visitas, ¿no? Pero el hecho de que te digan, pues no hay pago, nada más hay foro, pues eso te limita a veces, ¿no? Es una etapa diferente, sí, es una etapa difícil, sí, por momentos, pero pues uno le gusta esto, uno es apasionado de lo que hace, y uno busca y sigue buscando cómo abrirse espacios. En la actualidad pues sí ha sido complicado, como te decía, no es uno, sino a veces son varios medios los que visualizan nuestro trabajo como meramente algo que pues no vale la pena pagar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya hay memes, ya hay esto, pues puedo agarrar de acá, puedo agarrar de allá, pero no, la creatividad del verdadero caricaturista radica en que te hace algo único, algo que no vas a encontrar repetido en una imagen. Él te crea algo específicamente para tu medio, y creo que ahí está su contribución. Entonces pues sí, es difícil, sí, pero al final de cuentas si uno sigue tocando puertas, tarde o temprano se abre esa puerta que uno busca. Los medios digitales, una nueva ventana, bueno, ya desde hace un rato se está aquí abriendo esta posibilidad de estar integrados a diversas páginas digitales. ¿Cómo ves esto? ¿Es una oportunidad importante para los jóvenes? Para que estén incorporándose, para que estén aquí viéndolo como un nuevo espacio, bueno, para algunos más allá de lo que son los medios impresos, el hecho de saltar ya al contexto digital, pues estaríamos hablando entonces de una nueva expansión de la caricatura en todos términos. ¿Cómo lo verías? Sí, sin duda, creo que al final, como comentábamos hace rato, antes los medios eran simplemente medios impresos, revistas y periódicos, y uno buscaba, y ahorita me viene a la mente por ejemplo Garci, ¿no? Garci cuando comenzó, antes de llegar al Financiero, él comenzó a trabajar en Teleguía, y hacía sus personajes en Teleguía. Para los jóvenes que no conocieron esa época, Teleguía era una revista en donde te daban adelantos de los programas y de los capítulos que pasaban en la televisión, y tú podías ver la programación del 4, del 5, del 13 por medio de estas revistitas. Entonces era una manera de enterarte qué es lo que iba a pasar la siguiente semana, curiosamente. Y esa pues bueno fue una primera ventana para él, ¿no? En la actualidad pues bueno, García ha tratado de vincularse a los medios, ¿no? De su trabajo no solamente en el periódico, sino en las redes. Y busca abrirse ese espacio y ese foro. Para los jóvenes, sin duda, pues el que haya más medios electrónicos sí les ofrece nuevas ventanas, y sin duda, si estás comenzando, pues aprovecha esas ventanas, ¿no? Para que vayas de alguna manera adquiriendo esta experiencia, y sobre todo la disciplina de saber que tienes que hacer un trabajo, ya sea diario o semanal, pero que tengas esa disciplina de que vas de alguna manera tu mente preparándola para buscar esa creatividad constante, para que el día de mañana, cuando ya tengas bien esa preparación, te pueda ayudar y te pueda abrir nuevas ventanas y nuevas formas para hacer tu trabajo en otros medios. Ok, aquellos que quieren iniciarse, se están iniciando en el mundo de la caricatura, de los trazos, ¿tú qué les recomendarías a ellos? A los que están ya con todo el deseo de ser los futuros caricaturistas, ¿verdad? ¿Qué requieren? ¿Cuál sería tu recomendación? Creo que básicamente me viene a la mente un recuerdo cuando estuve en una campaña para el Consejo de la Comunicación, y en algún momento en esa campaña nos pidieron que les diéramos tips a los niños para dibujar. Yo me puse con los pequeños a dibujar, y dibujaban cosas muy elementales, uno ayudaba a que dibujaran cosas elementales, y me acuerdo que un padre se me acercó y me dice, oiga, es que quiero que mi hijo ya aprenda a hacer esto. Le digo, no, déjelo primero que dibuje por placer, que disfrute lo que está haciendo, porque si usted le quiere meter de golpe la técnica, lo va a aburrir. La técnica ya es algo diferente, o sea, es aprender la disciplina de cómo
hacer un dibujo más estructurado, la técnica del sombreado, y eso ya requiere que el niño no solamente tenga el gusto, sino que tenga el deseo de dar el siguiente paso. Primero déjelo ahorita, que disfrute, que ame lo que está haciendo. Y si él por iniciativa dice, papá, pero es que esto ya no me queda aquí, esto cómo le hago aquí, entonces ya el niño está pidiendo por sí solo que quiere aprender técnica. Entonces sí, adelante, apóyelo. Pero si ahorita dibuja por placer, no le mate el placer, déjelo dibujar por placer. Excelente. Igual para los jóvenes, ¿no? Si ahorita sigues dibujando por placer, pues sigue dibujando por placer, sigue practicando, sigue haciendo tus dibujos. El día de mañana que sientes el deseo de decir, esto ya lo quiero llevar a otro nivel, entonces sí estamos hablando que vas a querer aprender técnica, y entonces sí, búscate una escuela, busca a alguien que te dé clases y te ayude a profundizar en tu trabajo. Mientras, si solamente lo haces placer, sigue haciéndolo por placer. Ese es el mejor. Excelente, excelente, excelente tu punto de vista, coincido completamente. Y bueno, pues nos estamos despidiendo ya. Comentarios finales, algo que quieras aquí puntualizar, que quieras transmitir ya en este último bloque. último Sí, bloque. quisiera mandarle un saludo a mi papá, Excelente. a mi mamá, Perfecto. a Rodolfo Carrillo Silva, a mi mamá Rosa María Escudero. Quiero agradecerles no solamente por haberme apoyado en mi decisión de ser caricaturista, sino en haberme permitido abrazar una profesión que al día de hoy me permite ser alguien totalmente feliz con mi persona, con mi vida y con lo que hago día a día. Y en verdad, gracias por dejarme ser feliz en este camino que abracé. A mis papás, los quiero mucho. Gracias. Excelente, 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 único, único. Muchísimas gracias, de veras. Pero bueno, pues antes de concluir, nos vamos a ver cómo terminó sus trazos Matt Bay. Adelante, vamos allá. Esto es Sonrisas a la Tinta, donde tu sonrisa es la que pinta. Ok, bueno, pues ahí estuvieron los trazos de Matt Bay. Muchísimas gracias, Matt Bay. Qué Estimado qué Luis. bello, qué magnífico estar aquí contigo, con toda la sabiduría que nos compartes. Y bueno, ya se darán nuevas oportunidades para estar aquí nuevamente conectados y reunidos con nuestro público. A todos, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Gracias por tu tiempo. Gracias. Recuerda que disfrutar es vivir, vivir es reír. Ríe cuanto más puedas. Matt Bay y Louis, te decimos hasta la próxima. Esto fue Sonrisas a la Tinta. Esto es Sonrisas a la Tinta, donde tu sonrisa es la que pinta.